Y hoy en lo que se dice del candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo. Tengo buen sentido del humor. Yo pensé que los habían traído de extras y que Rubén los iba a invitar a almorzar. Yo pensé que ustedes los iban a invitar. Hay momentos de que se me salta la piedra, eso sí, porque pasan vainas inmamables. Responderá a las preguntas y comentarios de lo que dicen de él en las redes sociales. Yo no soy politiquero ni soy populista. ¿Cómo se atreven a poner en duda con calumnias y canallas lo que yo soy? Y en las calles. Son las 10:41 de la mañana, la cita con el candidato Jorge Enrique Robledo es a las 11 de la mañana, vamos camino al punto de encuentro con el aspirante a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más de cosas? Llegó puntual, mejor dicho, antes de la hora pactada. Tengo muchas cosas que hacer. Una agenda muy apretada. Muy apretada la agenda. Lo cité acá, en este punto de la Plaza Bolívar, un lugar que para usted me imagino que significa mucho, que ahora quiere pasar al edificio vecino, al Palacio del Líbano. ¿Cómo va esa campaña? Si se mejora se daña, estoy diciendo, poniéndole un poco de buen humor a las cosas. No, pero realmente vamos muy bien. No, encuentro mucho cariño en la calle, mucho respaldo, solidaridad, respeto. Lo invito ahora, candidato Robledo, a que hablemos un poco con la gente, con unas personas sobre lo que es su nueva apuesta ahora en la política, que es aspirar a la alcaldía de Bogotá. Sí, con mucho gusto. ¿Lo conoces? ¿Sabe quién es él? Pues lo vi en el debate, pero el nombre ahorita así, ¿cómo es? Robledo, Jorge Enrique Robledo, sí señor. Me presento, mucho gusto. ¿Una fotico puede ser? Sí, claro, saquémonos la foto, a ver quién procede de fotógrafo. O sea, para una persona que lleva 50 años en la lucha política, realmente que lo conozca uno la gente, Rubén, es lo más difícil del mundo. Hay momentos de que se me salta la piedra, eso sí, porque pasan vainas inmamables, pues, sobre todo de politiquería de los competidores, que es bien tenaz. ¿Quién le saca la piedra? Pues los rasgos de politiquería, de promesas que uno sabe que no las pueden cumplir. Sí, tampoco. Sí me acuerdo haberlo visto. ¿Has visto la cara mía? Sí, señor. ¿Y tú? Tampoco. ¿Qué le pediría? Más seguridad. Sí, vamos a eso trabajar muy es duro lo en que eso. se necesita en esta ciudad. Sí. Yo voy a plantear que se aumente el número de policías y que la policía trabaje mejor, ¿sí? Porque sin eso no es posible resolver el problema. ¿Y tú como joven, qué le dirías? ¿Qué le pedirías? No, pues sí, lo más importante es la seguridad. Después tuve 20 años allí en aquel circo del Senado, ¿cierto? Yo suelo decir que yo soy un profesor que un día me extravié. Me extravié y terminé en el Senado. Muy bien, muy bien. Yo pensé que los habían traído de extras y que Rubén los iba a invitar a almorzar y toda esa vaina. Yo pensé que ustedes los iban a invitar. Trabajemos, yo estoy trabajando con este man aquí. Entonces vamos aquí, doctor Robledo, nos tomamos un café, un tinto. Bueno. ¿Me va a invitar o lo invito? Miramos el paisaje. No, yo lo invito, no sé. Bueno, invíteme a ese tinto. Bueno, ¿y el café de verdad? Sí, aquí es el café, claro. Bueno. Encontré hoy una publicación precisamente a puertas del debate del que usted viene, y es esta fotografía. Ahí, ¿qué año era? ¿Qué pasaba por ese momento? ¿Usted era profesor o ya tenía...? Ese año, es probable que ese sea un año que yo tenga por ahí, no sé, 23, 24 años, o sea, terminando la universidad y bueno, y cerca de mi matrimonio, no sé si antes o después, pero sí estoy bastante joven, ¿cierto? Claro. En esos días. ¿Y cómo da el salto usted? ¿Por qué decide dejar la docencia y lanzarse a la política? Yo tomo la decisión de hacer un trabajo político serio en mi vida, o sea, olvidarme de aspiraciones económicas o cosas de ese corte en 1971, y lo primero que hago es política en los municipios de la Sabana de Bogotá. Yo alcancé a ser concejal en Soacha en la elección de 1974, y después me voy a Manizales a hacer política. Rubén, también yo llego a Manizales a hacer política, y claro, me tenía que ganar la vida de alguna manera honrada y fui profesor muchos años. Bueno, lo invito a que tomemos tinto para empezar en materia con las preguntas de la gente y los comentarios. Bueno, doctor Robledo, estas preguntas, todos fueron filtrados de sus redes sociales. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno. Hay un Twitter suyo en el que dice que es tiempo de hacer las cosas bien y con transparencia. Y ahí habla de todas sus propuestas de campaña, dice que no habrá ninguna tolerancia con la apropiación ilegal de recursos públicos. Pero un usuario le muestra esta fotografía y le pregunta, claro, ya sabemos cómo lo hace el MOIR. ¿Qué le dice usted a ese usuario? Pues digamos que quien hace ese comentario o ignora los hechos
o los falsifica. Porque esa es una foto de la campaña de Samuel Moreno. Yo la respaldé, era el candidato del Polo. Y esa candidatura tuvo varios hechos que se pueden demostrar. Primero, no había ningún tipo de acusación contra Samuel Moreno cuando le hicimos la campaña. Es más, lo respaldaron muchos sectores distintos del Polo Democrático en ese momento. Sucede lo que sucedió, que lamentamos, que a mí me horroriza realmente lo que pasó en esa alcaldía. ¿Y qué hicimos en el Polo? Yo creo que asumimos una conducta ejemplar que se ha ocultado. Primero, le abrimos un proceso político. Al tiempo que avanzaban las cosas en la Fiscalía, nosotros le abrimos un proceso político, ¿sí? Lo llamamos a descargos en el Comité de Ética del Polo. Y en el corto plazo, suspendimos de sus derechos como militante del Polo a Iván Moreno, el hermano de Samuel. En mayo le pedimos la renuncia a Samuel Moreno de la alcaldía de Bogotá. ¿Qué partido político en hechos como esos, antes de ser condenado, sí, le pedimos la renuncia a la alcaldía? O sea, actuamos con toda corrección. ¿Qué más podíamos hacer? Unas semanas después la Fiscalía ya le imputa cargos y lo expulsamos del Polo. Lo expulsamos del Polo. Y unas semanas después, el presidente del Polo en ese momento le pide excusas, perdón al país por lo que había sucedido. ¿Usted se arrepiente de haber apoyado a Samuel Moreno? No tengo por qué arrepentirme, porque es que el Samuel Moreno por el que yo voté no tenía ningún cargo de ningún tipo. Yo no hice ningún acuerdo subalterno con él, absolutamente nada. Fue una campaña, es una de las votaciones más altas de Bogotá. Votaron por él liberales, conservadores, de todos los casos. Entonces, bueno, o sea, yo me puedo, o sea, mi equivocación es no adivinar el futuro, pero lo que pasa es que adivinar el futuro sí es muy complicado. Bueno, otra pregunta que le hacen acá, de sus redes sociales. Mientras Jorge Enrique Robledo no deje claro que no se unirá a Bolívar más adelante, es imposible apoyarlo. Se sabe que yo no tengo ninguna relación con el gobierno de Gustavo Petro. No voté por Petro en la elección pasada, en la de hace 4 años, ni en la de ahora. Mis distancias con él son inmensas. Luego, digamos, llegará el momento de oficializar las decisiones, pero pues las decisiones se oficializarán a partir de mis convicciones. Sí, entonces yo tengo la opción de votar por uno, votar por otro, de votar en blanco, y tomaré la decisión, pero recuerden cuál es mi historia en esta situación. Pero su convicción es que no se va a unir. Mi convicción es que tengo desacuerdos descomunales con las fuerzas de Gustavo Petro y con Bolívar particularmente. Hay una propuesta que usted plantea, y es que el Transmilenio sea totalmente gratis, el pasaje, para estratos 1, 2, 3 y 4. No, para todos los que se para monten todos los en el sectores. Sí, porque no hay cómo hacer control de saber usted de qué estrato es, se enreda todo. Esto solo puede funcionar bien si es con gratuidad total. ¿Qué es lo que, por ejemplo, están aplicando en este momento en Washington? ¿Sí? En Tilín, en Europa, en Brasil. Hay muchos sitios donde ya esto está ocurriendo. Aquí no estamos, digamos, inventando la bicicleta. Entonces la gratuidad tiene que ser total. Existe una alerta que el Transmilenio está desfinanciado en casi 3 billones de pesos. Entonces, ¿cómo poder lograr esa propuesta suya de un Transmilenio, un pasaje gratis para todos? Ya hoy el distrito está poniendo una plata enorme, sí, del funcionamiento del Transmilenio, porque es cierto que está desfinanciado, pero lo está pagando ya el distrito y lo va a tener que seguir pagando el distrito. Sí, en este momento los pasajes apenas están aportando 1.5 billones de pesos. Entonces fíjese que lo que está haciendo falta para llegar a pasaje cero es una suma relativamente pequeña. Eso es perfectamente posible. Yo no soy politiquero ni soy populista. Porque precisamente esto lo estudiamos muy bien estudiado. Eso le pregunta Caterina Alfonso. ¿No es una medida populista? No. Que no se note el desespero de llegar a la alcaldía, dice ella. Es una medida de corte social, como tantas otras que existen. O sea, en todos los países del mundo hay gasto social, en Colombia también. En un trino suyo, donde usted habla de la carta que le envía el presidente Gustavo Petro y a la alcaldesa Claudia López, usted en comilla, como es obvio, si soy alcalde de Bogotá, se cumplirá el contrato sobre el metro que esté vigente el 1 de enero de 2024. Alguien le comenta. O sea que va a ser un Claudia López decir una cosa en campaña y hacer otra después. Esas son frases huecas, ¿no? Que no tienen sustento en la práctica. O sea, yo he defendido la idea de los metros desde hace mucho rato. La he defendido. Yo soy arquitecto, profesor de arquitectura, entiendo estas cosas. Pero además yo soy una persona que cumplo los contratos. O sea, ¿cómo voy a llegar a la alcaldía de Bogotá a violar un contrato? O sea, a delinquir.
a O sea, ponerme en cumple- papaya para que me metan a la cárcel. No, no voy a hacer eso de ninguna manera. Así yo tenga reparos con los metros elevados. Pero resulta que esa ya es una realidad. Porque a usted le gusta subterráneo por la Caracas. Yo los prefiero subterráneos, son mejores, por supuesto, y lo promovimos en la alcaldía de Samuel Moreno. Dejamos 4 años de estudios para que eso avanzara. Lamentablemente Petro llega después a la alcaldía y en vez de continuar en serio con esa obra la saboteó. Mire que no todo es palo. Dice, la diferencia de Jorge Enrique Robledo con los demás candidatos es que sus propuestas no son globos populistas al aire. Cada propuesta ha sido revisada jurídica y financieramente. Así es. No hago propuestas politiqueras. Yo nunca he sido un politiquero. Sí, nunca he estado inmerso en ningún acto de corrupción. Quien diga eso sobre mí miente descaradamente. Nunca he hecho clientelismo, nada de eso. O sea, recordemos esto, Rubén. Yo soy el senador o el colombiano que más debates anticorrupción ha hecho en la historia de Colombia. ¿Cómo se atreven a poner en duda con calumnias y canalladas lo que yo soy? Si arregla el problema de inseguridad, la rompe. El problema es que Petro lo deje. El problema de inseguridad. Hace 4 años la campaña, usted se acordará, Rubén, también fue sobre inseguridad. ¿Por qué? Porque yo voy a atender muy en serio lo de seguridad, eso lo entiendo bien. Vamos a aumentar el número de policías, hay que aumentarlos. El que diga que va a arreglar el problema de seguridad sin más policías en Bogotá está echando cuentos. Tomaremos otras decisiones, cosas tecnológicas, etcétera. Pero estoy planteando una cosa que también hay que decir. En Bogotá hay 2,5 millones de personas que están aguantando hambre, Rubén, que hacen menos de 3 comidas al día. Eso no justifica la ilegalidad ni la inseguridad, pero sí es un caldo de cultivo. Hago esta figura. El muchacho, por ejemplo, termina el colegio y empieza un forcejeo. Se lo llevan los delincuentes para allá, que cada vez son delincuentes más profesionales, o lo podemos dejar del lado del cumplimiento de la ley. Y entonces sobre eso voy a tomar medidas en serio. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, vamos a crear con recursos del distrito 100.000 empleos muy dirigidos a jóvenes y a mujeres. Dice un ciudadano en TikTok, prometer acabar con el hambre regalando subsidios no es politiquería, el hambre se acaba con empleo, educación y seguridad. Por eso estoy planteando toda una política de empleo, que le apunte eso, pero además digamos esto, que se les olvida aquí a todos y a los otros candidatos. Yo soy el colombiano que más duro ha luchado en los últimos 30 años contra el neoliberalismo y el libre comercio, que es lo que ha destruido el aparato productivo nacional. Y estoy planteando profundas reformas en las relaciones internacionales de Colombia y voy a seguir hablando de eso como alcalde. Bueno, mientras toma tinto yo le voy diciendo más comentarios, hay buenos, no tan buenos. Eres un gran político y tienes una muy buena intención, pero este país está lleno de corrupción y amerita más intensidad de tu parte, ojalá puedas tenerla. Sería bueno para Colombia tenerte dentro de sus dirigentes más influyentes. Estoy haciendo todos los esfuerzos para seguir influyendo. Otra persona dice, Robledo, si sabes contar, no cuentes conmigo. ¿Qué le diría a una persona escéptica o cómo va a tratar? Me alegra que tenga sentido del humor. Tengo buen sentido del humor, me precio de eso. Entonces me alegra que alguien lo tenga. Bueno, esa es su decisión. Es que en política cada uno decide lo que sea. Y prefiero esos comentarios a unos comentarios que también los hay que son, digamos, que son canallas, ¿no? Que son tramposos, mentirosos, porque lamentablemente las redes también se han llenado de personas que actúan equivocadamente. ¿Cuánto odio por Petro contiene Robledo en mente? ¿Acaso desconoce lo perjudicial de esto para su salud? No, no tengo esta preocupación. Yo no soy persona de odio. Yo lo que tengo con Petro son desacuerdos, pero además desacuerdos agravados por los hechos. No hay tiempo para contar toda la historia de los desacuerdos, pero yo empiezo por recordarles una cosa. Yo voté por Petro en las elecciones del 2010 a la presidencia de la República y la decisión que tomó apenas ganó Santos fue traicionar al Polo para irse con Santos. ¿Cómo voy a fiarme yo de una persona que es así? Esto es historia patria, todo está demostrado. Y desde ahí viene su desencuentro. Y desde ahí tenemos un desencuentro muy grande, pero además se ha ido agigantando en cosas. Yo no voto por él en esta elección. Y el gobierno que está haciendo, no me digan que este es un gobierno que se pueda de verdad presentar como del cambio. O sea, estoy diciendo una cosa que es muy directa y muy franca. Este gobierno resultó peor que lo que yo pensaba. Y ya pensaba que iba a ser muy malo y resultó peor. ¿Qué tal la sorpresa, digamos, o que no estaba en las cuentas con claridad de la politiquería, de los niveles de corrupción, de con quién se rodeó? Yo no soy de los que hago política con cualquiera. Yo no creo que en política todo valga. Prefiero la derrota y perder
que hacer cosas indebidas y asociarme con indeseables. Esa es una diferencia grande que tenemos. Ahora hay gente que dice, no, es que Robledo lo que pasa es que es bobo, no sabe hacer política. Bueno, ese soy yo, prefiero perder que hacer cosas indebidas. Si usted gana la alcaldía, entonces, ¿cómo va a trabajar de la mano con el gobierno nacional, con el gobierno de Gustavo Petro? Porque buena parte le tocará con él. Sí, y voy a trabajar con él, no tengo ningún inconveniente en eso, ¿sí? Porque las diferencias se van a mantener, pero como yo voy a hablar con él es sobre los intereses de los bogotanos y las bogotanas. Yo espero que él no atraviese las diferencias que tiene conmigo a los intereses de las bogotanas y las bogotanas. Yo no tengo ninguna dificultad en relacionarme con Petro civilizadamente para servirle a la gente de Bogotá. Bueno, doctor Robledo, usted me dice que es un hombre con buen sentido del humor. Sí, sí, en general sí. Claro. ¿Me acepta un TikTok, preguntas rápidas, respuestas cortas? Sí, démosle a ver qué pasa. Listo. Entonces, para terminar y ya. Bueno, como ustedes lo vieron al final de la conversación, el candidato Jorge Enrique Robledo había dicho que sí aceptaba el reto del TikTok, pero ya después fuera de cámaras se negó a responder estas preguntas rápidas, respuestas cortas, porque dice él que no está de acuerdo con el formato, un formato que hemos aplicado con otros candidatos, pero que él se abstuvo de realizarlo en esta oportunidad. Y esta fue la conversación con el candidato Jorge Enrique Robledo, que ahora del Congreso quiere dar el paso al Palacio de Líbano, a la alcaldía de Bogotá. Los invitamos para que sigan comentando, preguntándole a los candidatos a través de sus cuentas en redes sociales y también a través de las cuentas que aparecen aquí en pantalla.